Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Aleluya. Qué preciosa y hermosa confirmación tenemos nosotros de un Dios que siempre es. Su nombre, yo soy el que soy, el gran yo soy, como cantamos, aquel que permanece, que no tiene sombra de cambio, que siempre es el mismo en quien nosotros podemos confiar. Aleluya. Él estuvo con Moisés. Él estuvo en sus primeros 40 años. Él estuvo en sus segundos y difíciles 40 años. Y Él estuvo en sus últimos tremendamente difíciles y tremendamente problemáticos 40 años, pero en todo el tiempo Él se mostró como su Dios. El Dios que hoy quiere bendecir tu casa, quiere bendecir tu familia, tú que nos ves a través de este medio. Ese mismo Dios que estuvo con Moisés hoy está también en tu casa, en tu vida, en tu negocio, en tu trabajo. Él está al tanto de todas las cosas que tú estás pasando y te dice: confía en mí, yo he vencido, yo tengo la solución y mis planes están en tu favor. Así que recibe un saludo de parte de nosotros, desde aquí, desde Mesquite, Texas, y gózate también con la palabra que Dios tiene para todos nosotros el día de hoy. Árbol plantado junto a corrientes de agua. Y esta es una bienaventuranza, esto es algo que dice: bienaventurado el varón que, y sigue por allí, será como, y nos deja saber. Así que vamos al Salmo 1, al primer Salmo de este precioso libro de los Salmos. Abre tu Biblia, está exactamente a la mitad, a menos que tenga concordancia, entonces vas a tener que buscar un poco. Pero si no, ábrelo, está a la mitad, vas a encontrar el libro de los Salmos, y vamos a buscar el Salmo 1, y vamos a leer solamente los primeros 3 versículos. Yo sé que aquí en pantalla está mostrado el versículo 3, pero vamos a leer nosotros desde el versículo 1. Así que si estás conmigo, vamos a leerlo. Lo voy a leer en esta versión, la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Sígueme tú donde tú lo tengas, en tu versión. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Y esta es una exclamación, esto es algo que viene en un sentido de admiración. Esto es algo que es una proclamación. Y dice, para concluir este párrafo: será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. Amén. Quizás has leído este salmo, quizás has pasado por este pasaje, y se menciona también en el libro de Ezequiel, y Isaías también hace algunas referencias acerca de los árboles. También Jesús en su enseñanza habla acerca de árboles, habla acerca de la vid, habla acerca de la higuera, y así nosotros podemos descubrir tantas y tantas cosas. Dice en otro pasaje, somos como palmas, como cedros del Líbano. Y hace referencia al hombre en muchas ocasiones la Escritura acerca de nuestra semejanza con los árboles, en un tipo de tipología, en un tipo de presentarnos a nosotros el mensaje de Dios que tiene para con el hombre que se ha acercado, que se ha llegado a estar bajo su sombra, bajo su cuidado, bajo su aliento. Vamos a descubrir nosotros que nosotros no nos plantamos, así como los árboles no se plantan solos, sino alguien los lleva y los planta.
ya sea un animal o ya sea la mano del hombre, y hace plantío, y los mejores árboles que crecen con mayor majestad son aquellos que tienen sus raíces cerca de corrientes de agua. Y vamos a descubrir también que estas corrientes de agua no deben de ser estancadas, sino deben de ser fluyentes. Esto es, que corran, que fluyan, que vayan de un lugar a otro lugar. Son aguas vivas, porque toda agua estancada, como nosotros sabemos, se pudre y hay muerte, pero agua viva produce vida. Así que vamos a entrar nosotros a la palabra y vamos a descubrir todas estas cosas, y vamos a ver primeramente que Dios nos llama a nosotros árboles de justicia. Vamos al libro de Isaías capítulo 61, versículo 3. Así que vamos ahí, está casi al final del libro de Isaías 61, y vamos a leer solamente el versículo 3. Amén. Amén. Dice de esta manera: para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Y quiero que pongamos un poquito de atención en esta palabra robles. En sus versiones posiblemente dice árboles de justicia, y esta palabra árbol, roble, es una palabra que en hebreo es agil. Agil, que es una palabra que traducida de una manera más amplia quiere decir fuerte, quiere decir poderoso. Esto es mencionando un árbol en específico, un árbol que crece fuerte como el roble, fuerte, con majestad, que es... no sé si ustedes han visto alguna vez los robles o este tipo de árboles majestuosos. Si no has tenido la oportunidad de verlos en persona, quizás los has visto en algún programa de estos de naturaleza, que son muy, muy preciosos. Pero es grande, es fuerte, poderoso, pero fíjate bien que es firme, es un árbol que no se mueve, que no vienen los vientos fuertes y como si fuera una suave brisa, no le inmuta nada, dice, es uno que no se puede mover, es inamovible. Y añade este pasaje en Isaías, dice, un tipo de árbol de justicia. O sea, alguien que permanece firme en la justicia. Esa es la primera de los atributos que encontramos nosotros en este Salmo 1, versículo 3. Amén. Árboles de justicia. Entonces, cuando dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, este tipo de árbol es un árbol que es firme, que es fuerte y que permanece en justicia. Esa es nuestra característica. Hermanos, en mucho lugar hay mucho tipo de árbol, hay mucho tipo de personas, y algunas personas son fáciles de mover de un lado a otro. Viene algún problema, circunstancia, viene algún acontecimiento y inmediatamente empiezan a temblar, pierden sus hojas y se ve y se siente inmediatamente que hay temor. No así el roble, no así aquel que está confiado en quien está con él. Ahora, esta firmeza y esta fortaleza y esta fuerza no provienen en sí mismo del árbol, sino de aquel que le nutrió, de aquel que produjo esto. Y vamos a descubrir nosotros que esto tiene que ver con las aguas que llenan todo su ser. Amén. Entonces, nada más la última parte de nuevo del capítulo 61, versículo 3.
para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Fíjate bien que Nabucodonosor, cuando estuvo en su grandeza, él soñó y descubrió que en el sueño él se veía, como le dejó saber Daniel, él se veía como un árbol grande, majestuoso, donde todas las aves anidaban y donde todo estaba bajo su sombra. Y dijo: tú eres este árbol, oh rey. Dice: sí, pero lo vi que fue desarraigado, fue cortado y fueron amarrados y todo esto, porque aquel que se levanta y considera su gloria y no la gloria de aquel que se la dio, es desarraigado, por más poderoso, por más fuerte. ¿Y quién como Nabucodonosor, que era un poderoso gobernante de todo el lugar donde alcanzaba su dominio? Y aún y todo, él fue desechado por 7 años hasta que reconoció de nuevo quién es el que le daba esa majestad, ese poder, esa firmeza. Entonces sí es necesario que nosotros crezcamos y veamos esto, pero allí, y yo quiero que te lleves esta palabra y la pongas en ti, en tu ser, en tu corazón. Una de las palabras de tesoro es allí, que es lo que eres delante del Señor, en el Señor, permaneciendo con Él. Fuera de Él, no eres allí. No sé qué otra palabra es, pero no es allí. Otra de las cosas que es importante es la permanencia. Estos árboles son aquellos que permanecen, aún después de circunstancias, acontecimientos, de cosas que vienen. Dice: siempre permanecen. No solo eso, sino llevan fruto y siempre tienen sus hojas verdes. Y ¿sabes qué son las hojas, no? En la tipología habla mucho acerca de las hojas. Dice: las hojas serán para sanidad a las naciones. Serán estas hojas sanidad a las naciones. Y esto viene, hermano, no de una ocurrencia o de una inspiración humana, sino son las palabras que Dios le dio de promesa a Abraham, nuestro padre. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti, en tu descendencia, en tu simiente. Y de esto habla, y aún en el libro de Apocalipsis nos deja saber también que estas hojas de este árbol que crece en el río de Dios son sanidad a las naciones. Pero vamos a la escritura, vamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 17 y solamente 2 versículos. 17, versículos 7 y 8, habla de la permanencia. Dice: bendito es el hombre que confía en Jehová, el Señor, cuya confianza es el Señor. Y dice: será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, o el problema, o la circunstancia, o el acontecimiento, o lo que venga en los diarios, en los noticieros. Amén. No temerá el calor. Y dice: sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar su fruto. Es una persona que es permanente. Es alguien que siempre se puede confiar. Qué hermoso es cuando tú puedes ir a una persona y tomar fruto de ella. En el tiempo en el que Jesús estuvo yendo de un lugar a otro, encontró una vez una higuera, y dice que fue y buscó fruto en ella, y al no hallarlo la maldijo, y esta higuera se secó. Y sorprendidos los discípulos le dijeron: ¿qué hay de esta enseñanza? ¿Qué nos enseñas con esto?
Y dijo el Señor: aquel que tenga fruto será bendecido y tendrá más fruto. Estoy añadiendo, estoy parafraseando varias partes, pero dice: aquel que no produzca fruto, aquel árbol que no produce fruto, es que es cortado y echado al fuego. No se sorprendan, era el tiempo en el que las higueras daban sus higos. Pero esta higuera no había dado higos. Había anunciado, porque las higueras cuando tienen hojas, anuncian que tienen fruto. Ese es típico de las higueras, sobre todo de las higueras en Palestina, que tienen un fruto morado, precioso, sabroso, que lo abres y está increíblemente dulce. Y en esta manera, y yo sé que el Señor ya sabía, pero para enseñar a sus discípulos fue a la higuera, y la higuera le dijo: anuncio que tengo fruto, pero no tengo nada que dar. Y dijo el Señor que no sería más. Y así fue. Al regresar por el camino la vieron seca. No así los que son permanentes. ¿Por qué? Dice: porque siempre, no importa si viene calor, y ya les expliqué que calor quiere decir problemas, circunstancias, acontecimientos. Dice: pero aún en el año de sequía, porque hay años en que no hay tanta agua, ellos continúan verdes y no dejan de dar fruto. Porque, hermanos, hay un secreto, y es que las raíces en este tiempo van más profundo hasta donde encuentran el agua. Por eso, no importa si está afuera tiempo de sequía, no dependen de la lluvia, sino dependen del agua que corre en sus raíces, que alimenta desde lo profundo. Amén. Así que entonces tenemos que somos árboles de justicia, somos árboles que permanecen, pero también somos árboles que prosperan, árboles que dan no nada más buen fruto, sino fruto en abundancia. Y hay solamente 4 árboles frutales que yo menciono, y yo sé que me vas a decir: la vid no es un árbol, pero yo la quise incluir. Primero tenemos el olivo, y el olivo nos habla a nosotros de lo que es la unción. Dice que todo lo que toque el aceite de la unción será santificado. Así que cuando nosotros recibimos la unción de Dios, todo lo que toquemos, esto es, a quien nosotros les hablemos, a quien nosotros proclamemos el mensaje, aquellas cosas que están alrededor nuestro, todas son santificadas. Empezando por nuestra propia familia. Así que hay una gran bendición, una bendición que es poderosa al ser nosotros de la familia sacerdotal. Porque los que no son de la familia sacerdotal no son ungidos con este aceite. Ya lo estuvimos viendo unas semanas atrás. Solamente aquellos que son sacerdotes, y nos deja saber el apóstol que somos nosotros sacerdocio santo, comprados con gran precio para el Señor. Así que entrando en esto, nosotros sabemos que somos nosotros ese tipo de fruto, un fruto que es de donde se saca el aceite de la unción, y no nada más el aceite de la unción, pero también el aceite de la iluminación, para mostrar, para dejar conocer las verdades del Evangelio de Dios. Así que entramos nosotros en este tipo, y dices: bueno, ¿por qué me dices que somos olivo y granado, higuera? No nada más, por ahí hay un dicho que dice: pues el manzano nada más da manzana, no busques peras en el manzano. Pero sabes que el árbol de Dios da fruto, y 12 tipos de fruto en el mismo. Claro que esto no se ve en lo natural, porque es algo espiritual. Así como está el fruto del Espíritu, y no son muchos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o dominio propio. Así que
no son 9 frutos, sino es el fruto del Espíritu manifestado en 9 tipos de, 9 frutos, ¿sí? Asimismo, dice, nosotros somos olivo, hay unción, de nosotros sale unción, nos forma Dios en nosotros el fruto de la unción, para poder nosotros ungir, iluminar, dejar conocer. Dice en el libro de Daniel que los que conocen o los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, como estrellas a perpetua eternidad. Y esto es de lo que habla. Tú no vas a ir a buscar a alguien que no tenga luz. Si estás en tinieblas, no vas a buscar a alguien que está apagado, sino vas a buscar a alguien que tenga luz. Así que nosotros somos aquellos que tenemos esto. ¿Por qué? Porque conocemos al que es la luz. Dice Jesús, yo soy la luz verdadera. Y el que está en mí no anda en tinieblas. Así que si esa es una de las cosas preciosas que somos prosperados como un árbol que tiene iluminación, que tiene unción, que conoce, que sabe, que tiene el entendimiento de dejar de conocer las cosas como nosotros estamos hablando en este momento. Amén. ¿Dónde está la sabiduría? En el corazón. El Espíritu Santo saca de las aguas de nuestro pozo. Vean allí también en el libro de Isaías. Así que, granado. El granado nos habla a nosotros de fertilidad, de una nueva vida. Y ya habíamos explicado esto cuando hablamos nosotros de frutos o de los frutos de la tierra prometida. El granado tiene en su característica que tiene semillas, pero no tiene carne. No es como el durazno que tiene una semilla y está rodeado por una parte carnosa la cual tú consumes. No, el granado es diferente. El granado tú consumes la semilla, pero no hay carne. Y ese es precisamente de lo que habla la nueva vida. No tiene nada que ver con la carne. No tiene nada que ver con lo natural. Es una nueva vida. Y el color, qué precioso color. Aquellos que han tenido el privilegio de disfrutar este fruto tan precioso y tan caro que se da en estos lugares, ¿verdad? Cuando vas a la tienda no bajan de $2 cada uno. Pero si has tenido el privilegio, el gozo de darte este deleite, porque es un sabor increíble, o ya sea que lo hagas en jugo, o que lo disfrutes en una ensalada, o simple y sencillamente como algo en sí, por su propia dulzura, por su propia... y tiene unas propiedades, wow, increíbles. Pero bueno, no vamos a hablar de todo eso, solamente que habla de una nueva vida que no tiene que ver con las cosas de la carne, ¿sí? Que no tiene que ver con las cosas naturales, sino espirituales. Ese es el granado. Entonces nosotros tenemos también este fruto que damos vida, pero una vida que se manifiesta sin las cosas naturales. También la higuera. Y ya había hablado hace un momento de la higuera. La higuera, el higo es un fruto que es de deleite. A todo aquello, con muy raras excepciones, a todos les encanta el higo. Esta primavera, mi higuera, como siempre, dio su fruto y tuvimos la oportunidad de llevarlo a diferentes personas y algunas que nunca en su vida habían probado un higo. Y cuando dijeron, pero es que no sé, como que se ve así, dice, pruébalo. Y cuando lo probaron, dijeron, dame más. Tú puedes tomar este fruto y tener un deleite. Lee el libro de Cantar de los Cantares y vas a encontrar allí este fruto. Es un fruto que en muchos lugares se acompaña con quesos o se acompaña con mieles y es algo que precisamente es un deleite, es algo que Dios nos llama como su deleite.
Amén. Esto es lo que es, dice, no nada más que demos fruto, pero que demos fruto en abundancia y en deleite. En esto se glorifica el Señor, lo vimos la semana pasada. En esto se glorifica el Señor nuestro Padre, en que demos fruto y fruto en abundancia, para su deleite. Acuérdense que Dios creó todas las cosas para nuestro deleite, pero que nos creó a nosotros para hacer su deleite. Él va a venir a buscar en nosotros. Así Jesús fue a buscar esto en la higuera y no lo encontró. Que Dios siempre encuentre, que el Señor siempre encuentre deleite en nosotros. Amén. Lo cual nos lleva a la vid. Y la vid es aquella planta que crece preciosamente, que da sus pámpanos y de donde nosotros sacamos el mosto, que es el gozo. Amén. Entonces en nosotros hay unción, fertilidad, deleite y gozo, pero no cualquier gozo, hermano, sino un gozo cumplido. Amén. Es el gozo de estar en la presencia del Señor, el gozo de saber que Dios es nuestro proveedor, nuestro sanador, que Dios es aquel que tiene todas las cosas en control, que tiene nuestros planes trazados, que conoce las cosas que yo estoy pasando, porque Él ya trazó ese camino en mi vida. Bien, entonces tenemos todo esto y somos por tanto prosperados. Pero hay un secreto en los árboles, y este secreto lo encontramos nosotros en el libro de Job. Regresamos unas páginas y vamos al capítulo 14 del libro de Job. Job capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 7, 8 y 9. Pueden leer todo. Acuérdense que nosotros solamente mencionamos algunos versículos, pero ustedes tienen en sus manos todo el bosquejo y pueden ir y ampliar en su tiempo todo lo demás que tiene que ver con este pasaje. Dice entonces, empezando en el versículo 7, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar, y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, fíjate, al olor del agua reverdecerá, y como una planta joven echará renuevos. Wow. Aunque se diga que no hay vida en un árbol, aunque esté cortado, aunque se vea que no hay nada, aquí vamos a encontrar nosotros el secreto, su esperanza se encuentra en el agua de vida. El invierno es un tiempo, sobre todo para los árboles que pasan por un ciclo. Claro que hay árboles que siempre son verdes, no vamos a hablar ahora de ellos, pero vamos a hablar de aquellos árboles que más se asemejan a nuestra vida. Porque en nuestra vida hay tiempo de dar flores y hojas y fruto, y wow, quien quiera que vea ese manzano o peral o membrillo va a decir, es un árbol próspero, es un árbol que tiene mucho que dar, es un árbol que está lleno, cargado. Pero si lo vieras en invierno, lo ves desprovisto de hojas, de flores y de fruto. Y si tú no sabes y conoces, tú dices, es un árbol muerto, que no va a salir de nuevo en la primavera. Pero este es el secreto de los árboles, que dejan de buscar dar en lo exterior para buscar la profundidad en sus raíces. No se concentran en hacer más ramas o sacar más flores o fruto o flores, sino en profundizar sus raíces. Porque sin esto que ellos hacen, es imposible que ellos entonces saquen de nuevo en primavera flores y después hojas y fruto. Profundizar. Es tiempo, hermanos, en que nosotros también debemos de profundizar nuestras raíces y buscar aguas de vida.
no siempre las aguas están afuera. La mayoría del agua en todo el mundo está bajo tierra. Está en manantiales o está en ríos subterráneos. Y ese es el agua que buscan los árboles. Esa agua que no cesa. Viene igual de la montaña, pero viene por abajo. No se ve, es un agua que es escondida, pero es igualmente agua de vida. Y este es el secreto que tenemos nosotros, una renovación. Aunque seamos cortados, tendremos de nuevo al olor de las aguas. Al simple olor de las aguas reverdeceremos y daremos de nuevo nuestros renuevos. Amén. No temas cuando las cosas se pierden, porque realmente no se pierden, sino tienen una pausa. Hay una palabra, sobre todo en el libro de los Salmos, que es Selah. Y esta palabra hebrea, que la ves constantemente, quiere decir, toma una pausa y medita en lo que estás leyendo o en lo que acabas de cantar. Y esto es precisamente este Selah, tiempo de invierno, en el cual nosotros tenemos que ir hacia lo profundo y afianzarnos afianzar nuestras raíces. Renovación. Ahora vamos a hablar un poquito del agua. Vamos a dejar al árbol un poco. Vamos a hablar del agua de vida. El agua del río vida, de la vida. Y vamos de nuevo a los profetas y vamos al libro de Ezequiel. Está justamente antes de Daniel. Ezequiel, y en el capítulo 47 vamos a leer acerca de esta visión, y no voy a leer toda la visión, sino solamente una parte de esta visión que habla de este río. Pero yo te recomiendo que leas todo este capítulo 47 que habla del río del santuario. Y si quieres ir más atrás, vas a ver todo lo que tiene en referencia al al templo de la visión de Ezequiel. Pero vamos a leer solamente versículo 6, comenzando en el 6. Dice: entonces me dijo, has visto, hijo de hombre, has visto. Y me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Ese río que primero le llegaba a los tobillos y luego le llegaba a la cadera y luego al pecho, y luego ya era un río grande y poderoso que no se podía pasar sino en nado. Versículo 7 dice: cuando volví, he aquí en la orilla del río había muchísimos árboles a uno y otro lado, y me dijo: estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá, que es el desierto, y luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá y las otras son purificadas, y así vivirá todo por donde pase el río. Y junto a él se pararán los pescadores desde En-Gadí hasta en Eglaim. Habrá un lugar para tender las redes. Sus peces, dice, serán según sus especies como los peces del mar grande, numerosísimos. Y está hablando de un mar que no tiene peces porque está salado. No hay vida. Pero aquí tendrá tanta abundancia como el mar grande, como el mar Mediterráneo. ¡Wow! Versículo 11. Pero sus pantanos y marismas no serán purificados, sino serán dejados para salinas. Esto es el lugar donde no corre el agua, o no se deja correr el agua. Se recibe el agua, pero no se deja correr, sino se queda estancada. Versículo 12. Junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes dará fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer, y sus hojas serán para sanar.
esta agua tiene que correr. Es un agua que no está estancada. Esta agua sale del río de Dios, pero sabes que muchas personas toman esta agua y la estancan. La dejan en sus vidas y queda estancada. Y eso es un problema, porque entonces se pudre, aunque venga de Dios. Tiene que fluir. Tú recibes, tienes que dejar, tienes que entregar, tienes que dejar salir. Mira, hermano, no hay mejor bendición que una persona que es prosperada y a su misma vez él suelta, porque al hacer esto él recibe más. ¿Cómo puedes tener un granero y llenarlo y dejarlo lleno? ¿Sabes qué sucede con ese grano? Se pudre. Tiene que el granero sacar su grano para volver a ser lleno. Y por más que saque, nunca quedará vacío, porque será lleno del Señor. Así es esta agua. Así es esta vida. Nosotros tenemos que recibir esta vida y entregar también, dejar fluir, ser conductos. Yo les he dicho muchas veces, tenemos que ser cristianos manguera. La manguera no se queda con el agua, a menos que le cierres al final, entonces se queda ahí, pero al final se va a fastidiar la manguera por la presión. No es lo mismo una tubería de cobre o de fierro a una tubería de plástico. Después se va a hacer una bola y se va a desbaratar y se va a perder esa agua. No, hermano, déjala fluir. Riega tus plantas, tu jardín, riega lo que tengas que regar, pero déjala fluir. Cuando recibas la bendición del Señor, sé también conducto de bendición. Y aquí está el secreto. Cuando tú vas a orar por un enfermo, la misma sanidad pasa por ti. Amén. Eres conducto. Amén. Cuando oras por una persona para que tenga trabajo o tenga prosperidad en su vida, esa misma bendición pasa por ti. Cuando tú oras por una persona para paz o para gozo, esa misma bendición pasa por ti. Primeramente en ti. Y sigue. No la dejes que se quede estancada, porque será, dice, para salinas, será un lugar para la muerte. Dice, pero si hay corriente, esas aguas producirán vida. Amén. Serán levantados tus árboles, tus peces. ¡Wow! Tremendo. Entonces, estas aguas, como vemos aquí, fluyen, no están estancadas. Es agua de vida, y el agua de vida es lo único que puede producir vida. Amén. El agua de vida es lo único que puede producir vida. Parece algo que estamos repitiendo, pero no, es eso. Hay un solo tipo de agua que es agua de vida. No toda el agua, como ya vimos, hay agua estancada y no es para dar vida. Amén. Sin esta agua no hay vida, ya lo vimos, y tiene poder para purificar y para vivificar. ¿Por qué? Porque si llega a lugares donde está estancado, ustedes conocen el mar muerto, el mar de la sal, el mar salado. Es un lugar donde llega el agua, pero no sale, entonces se concentra y se evapora y queda salado, se llega en una salinidad muy elevada. Pero cuando llega agua, y esta agua es fresca, produce vida. Y ahora se está viendo esto en Israel. Para otro tiempo podemos contar toda esta maravilla. Y es agua que viene de arriba, viene del templo. Amén. Entonces, esta es el agua de la cual estamos hablando. Terminamos nosotros con que somos nosotros plantados por Dios. No nosotros podemos plantarnos a nosotros mismos. Vamos al libro de los Salmos, Salmo 92. Salmo 92, y el versículo, vamos a leer comenzando en el 12. 92, 12, dice, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano,
Plantados en la casa del Señor florecerán los atrios de nuestro Dios, y aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes, para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, que no hay injusticia en él. Hermanos, aquí nosotros vemos que somos plantados. Amén, nosotros somos plantados. Dios es quien nos planta o nos injerta. Es obra del Señor, no es obra nuestra. Él conoce, dices, y más que hermoso cuando somos plantados en su huerto. En el huerto de Dios, en el huerto precioso, el cual Él mismo cuida. Amén. Él cuida que no haya plaga, que no haya enfermedad, que no venga el destructor, que no venga el fuego. Él cuida su huerto precioso, en el cual nosotros somos la vid, la higuera, el olivo y el granado. Amén. Vamos a orar. Amén. Señor Santo, te damos gracias. Hemos paseado un poco acerca de este pasaje, de los árboles como tú nos consideras, quienes hemos sido plantados junto a corrientes de agua, donde nuestro fruto no cesa, donde nuestra hoja no se marchita, donde nosotros permanecemos, y aun si fuéramos cortados, reverdeceremos de nuevo, porque tú, oh Señor, eres quien hace todas las cosas. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes este cuidado y esta provisión para nosotros, de que somos tu deleite, de que somos, Señor Santo, el propósito para el cual nosotros hemos tenido existencia, de proclamar las verdades del Evangelio, de mencionar cuán grande y poderoso es nuestro Dios, y quien vela por nosotros día y noche, y está al tanto de nuestra necesidad, y provee esas aguas que salen del templo para nuestra bendición. Señor Santo, sella la palabra que hemos hablado en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya.